Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito del Bueno, donde la Faru, Dula Turca es nuestra Pasiu superíndice 3N y donde no se nos escapa ni un solo detalle. Copyright, gusto enorme tenerlos por aquí. Espero que es tu copyright en el listos y preparadusimos porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo. Como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Ande Eru Párrafoel y Kerem Bürsin, de ese par de tortolitos que nos hicieron más menos ar con su romance y que al parecer, siguen dando mucho de copyright hablar, aunque ya no es tu copyright n juntos. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas porque la historia que les traigo hoy es de esas que no se pueden perder. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, Asu no te perderú ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, chismes jugosos y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades turcas favoritas. No te arrepentirás. Bien, entremos en materia. Como saben, Hande Eru Párrafoel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su amor, nacido en los ses de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, traspaso superíndice 3 la pantalla y nos enamoru superíndice 3 a todos. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, con una química innegable, en fin, todo parecua un cuento de hadas. Pero como en todo cuento, a veces la realidad golpea y el felices para siempre se complica. Hace ya un tiempo anunciaron su separación superíndice 3N, una noticia que nos dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Las razones nunca quedaron del todo claras, especulaciones hubo muchas, pero la verdad es que prefirieron mantener la discreción superíndice 3N y seguir adelante por caminos separados. Y aunque ambos han continuado con sus carreras profesionales, el fantasma de su relación superíndice 3N siempre planea sobre ellos. Y es precisamente aquí donde entramos en el meollo del asunto. Recientemente un vídeo se ha viralizado en redes sociales, un vídeo que involucra a Hande y a Kerem y que ha desatado una ola de comentarios, especulaciones y hasta críticas. En este vídeo, se puede ver a Hande durante una entrevista, hablando sobre su trabajo, sus proyectos futuros y algunas cosas personales. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, en un momento dado, la entrevistadora le menciona a Kerem. Y es aquí donde se huene muchos, Hande explota. No literalmente, claro es tú, pero su reacción superíndice 3N, según los internautas, fue, digamos, un poco más intensa de lo habitual. No hubo gritos ni insultos ni nada por el estilo, pero su lenguaje corporal, su tono de voz y algunas de sus respuestas dejaron entrever una cierta incomodidad, incluso, algunos dirán que hasta molestia. Ahora, es importante aclarar que no todos interpretan la situación superíndice 3N de la misma manera. Algunos defienden a Hande argumentando que simplemente estuvo cansada de que la sigan relacionando con Kerem, que ya es tiempo de que la dejen seguir adelante con su vida y que tiene todo el derecho a sentirse incu superíndice 3 moda cuando le preguntan sobre su expareja. Otros, en cambio, opinan que su reacción superíndice 3N fue exagerada, que como figura pública debe estar preparada para este tipo de preguntas y que su actitud fue poco profesional. La verdad es que el vídeo es bastante ambiguo y la interpretación superíndice 3N de la reacción superíndice 3N de Hande depende mucho de la perspectiva de cada uno. Pero lo que es innegable es que el vídeo ha generado un gran revuelo en redes sociales. Los fans de Hande y Kerem se han dividido en bandos, defendiendo a capa y espada a sus ídolos y lanzándose dardos envenenados unos a otros. La situación superíndice 3N se ha vuelto bastante tensa y los comentarios en redes sociales están que arden. ¿Pero copyright fue exactamente lo que dijo Hande en la entrevista? Pues bien, cuando la entrevistadora le preguntó superíndice 3 sobre Kerem, Hande hizo una pausa, respiró superíndice 3 hondo y respondió superíndice 3 algo así como, prefiero no hablar de eso. Es un tema que ya dejó copyright a True y no creo que sea relevante para lo que estoy haciendo ahora. A simple vista, la respuesta no parece tan explosiva, ¿verdad? Pero como les dije, fue su lenguaje corporal lo que desató superíndice 3 la polu copyright mica. Su mirada, su postura, la forma en que movió superíndice 3 las manos, todo parecía indicar que el tema le incomodaba profundamente. Algunos incluso notaron que su sonrisa, que suele ser tan radiante, se había apagado por completo. Y es que seamos honestos, hablar de una relación superíndice 3N pasada, especialmente si fue tan mediática como la de Hande y Kerem, no debe ser nada fácil.
Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Después copyright ese de la entrevista, comenzaron a circular rumores de que Kerem habría reaccionado al vídeo de Ande. Al parecer, un amigo cercano le habría mostrado el vídeo y su reacción superíndice 3n habría sido de sorpresa y decepción superíndice 3n. Según estas fuentes, Kerem se sintió superíndice 3 dolido por la actitud de Ande y por la forma en que habló superíndice 3 de su relación superíndice 3n pasada. Sin embargo, es importante aclarar que estos son solo rumores, no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial por parte de Kerem. De hecho, con diéresis copyright, él ha preferido mantenerse al margen de la polu copyright mica y no ha hecho ningún comentario público al respecto. Algo que por cierto muchos le agradecen, ya que consideran que es la actitud muy madura y respetuosa en esta situación superíndice 3n. Ahora bien, Mure se ayudó de los rumores y las especulaciones. Lo cierto es que este incidente ha reabierto el debate sobre la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem y sobre CEU superíndice 3 mo los medios y los fans manejan la vida personal de las celebridades. Es justo que se les siga preguntando por su pasado amoroso o más menos os después copyright ese de haber terminado. ¿Tienen derecho a proteger su privacidad y a negarse a hablar de ciertos temas? Son preguntas difíciles de responder, pero lo que su estu claro es que los famosos también copyright n son personas y que merecen ser tratados con respeto. Kizu S. Ande simplemente estaba cansada de que la encasillaran en su relación superíndice 3n con Kerem y quiero dejar claro que ahora estu enfocada en su presente y en su futuro. O Kizu S. Aun le duelen ciertas cosas del pasado y no quiere revivir esos momentos. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo importante es respetar su decisión superíndice 3n y dejarla seguir adelante con su vida. Y lo mismo aplica para Kerem. Ambos son talentosos, exitosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. No hay necesidad de seguir alimentando la polu copyright mica y de revivir fantasmas del pasado. En fin, mi gente, esta es la historia de Ande Eru Parrafoel, Kerem Bürsin y el vídeo que ha causado revuelo en redes sociales. Una historia llena de emociones, especulaciones y debates que nos recuerdan lo complicado que puede ser la vida de las celebridades. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que, un vídeo con una entrevista a Ande Eru Parrafoel generó superíndice 3 polu copyright mica por su reacción superíndice 3n al ser mencionada Kerem Bürsin. Su lenguaje corporal y algunas respuestas fueron interpretadas como incomodidad o molestia. La reacción superíndice 3n dividió superíndice 3 a los fans y reabrió superíndice 3 el debate sobre la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem. Circularon rumores de una supuesta reacción superíndice 3n de Kerem, pero no hubo confirmación superíndice 3n oficial. El incidente plantea preguntas sobre el manejo de la vida personal de las celebridades. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que mi intención superíndice 3n no es juzgar a nadie, sino simplemente informarles y compartir con ustedes mi pasión superíndice 3n por la faru, dula turca. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta AQ. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor du copyright genme saber en los comentarios copyright, les pareció superíndice 3 el vídeo, si tienen alguna opinión superíndice 3n diferente o si quieren que hable de algún tema en particular. Me encanta leer sus comentarios y saber copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de este chisme jugoso y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchos besitos. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco au más menos adiendo moon sleu más menos a al fuego, un anulisis moon ese profundo del incidente ande Kerem asterisco asterisco. Pero es pu copyright, rense un poquito mi gente. Que antes de despedirnos, quiero profundizar a UNMUDS en este salseo. Porque AQ en su canal de chismecito favorito, no nos quedamos con la primera impresión superíndice 3n. Vamos a analizar este embrollo con lupa, desmenuzando cada detalle y explorando las posibles interpretaciones. Para empezar, vamos a hablar del contexto.
La relación superíndice 3N entre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin no fue un simple noviazgo de Faruk Ndula. Fue un fenu superíndice 3 menos social, un romance que se vivió superíndice 3 intensamente tanto dentro como fuera de la pantalla. Senu con diéresis al cap, catapultó superíndice 3 a ambos al estrellato internacional y su química era innegable. Los fans obviamente se volvieron locos y convirtieron su relación superíndice 3N en un verdadero cuento de hadas moderno. Desde viajes románticos hasta gestos más menos osos en público, Ande y Kerem alimentaron esa fantasía, construyendo una imagen de pareja perfecta que lamentablemente se vino abajo. Y aquí radica parte del problema. Cuando una relación superíndice 3N se vuelve tan pública y tan idealizada, la separación superíndice 3N resulta aún muy dolorosa, no solo para los involucrados, sino también copyright para el público que se había ilusionado con ese amor. Entonces entendamos que para Ande la sombra de Kerem es mucho más que la de un simple ex. Es la sombra de un fenu superíndice 3 menos, de una expectativa, de una imagen que se proyecta superíndice 3 sobre ella y que, a pesar de sus esfuerzos, sigue persiguió copyright Ndola. Ahora hablemos de la entrevista. ¿Qué copyright tan invasiva fue la pregunta? ¿La entrevistadora realmente intentaba provocar una reacción superíndice 3N o simplemente estaba haciendo su trabajo? La respuesta, como siempre, es subjetiva. Algunos argumentan que es natural preguntar sobre una relación superíndice 3N tan famosa, especialmente si ambos protagonistas siguen siendo figuras relevantes en el mundo del espectáculo. Otros, en cambio, consideran que es una falta de respeto insistir en un tema que la propia Ande ha manifestado no querer abordar. Pero se hallo de la intención superíndice 3N de la entrevistadora, lo que realmente importa es la reacción superíndice 3N de Ande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque seamos honestos, su lenguaje corporal habla superíndice 3 por su solo. Esa pausa, esa respiración superíndice 3N profunda, esa mirada que se desboa, todo indicaba que la pregunta la había tomado por sorpresa y que le había generado una gran incomodidad. ¿Por qué copyright? Ahí es donde entran las especulaciones. ¿Acaso Auen siente algo por Kerem? ¿O simplemente es tú, harta de que la sigan relacionando con su pasado amoroso? ¿O tal vez hay algún resentimiento oculto que Auen no ha superado? Las posibilidades son infinitas y solo Ande conoce la verdad. Pero independientemente de la razón superíndice 3N, su reacción superíndice 3N es comprensible. Todos tenemos derecho a proteger nuestra privacidad y a negarnos a hablar de temas que nos resultan dolorosos o incluso superíndice 3 modos. Y aún si se trata de una relación superíndice 3N pasada que ha sido expuesta al escrutinio público. Ahora, pasemos al bando de Kerem. ¿Realmente se sintió superíndice 3 dolido por la reacción superíndice 3N de Ande? ¿O simplemente se mantuvo al margen para evitar echar leu más menos al fuego? Como les dije antes, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de con diéresis copyright L. Sin embargo, si los rumores son ciertos, es comprensible que se haya sentido afectado. Al fin y al cabo, ambos compartieron momentos muy especiales y su relación superíndice 3N fue importante para ambos. Escuchar a tu expareja hablar de ti con incomodidad o molestia no debe ser nada agradable. Pero afortunadamente Kerem parece haber optado por la madurez y el respeto, evitando hacer declaraciones públicas que pudieran dar más menos a Ande o a su mismo. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a la calma, mi gente. Entiendo que sean fans de Ande y Kerem y que quieran defender a sus ídolos a capa y espada. Pero por favor, recuerden que ambos son seres humanos y que merecen ser tratados con respeto. No se dejen llevar por las especulaciones y los rumores. No alimenten la polu copyright mica con comentarios ofensivos o hirientes. Simplemente respeten su decisión superíndice 3N de seguir adelante por caminos separados y apoyen sus proyectos profesionales. En resumen, el incidente Ande Kerem es un claro ejemplo de lo complicado que puede ser la vida de las celebridades y de CEU superíndice 3 mo los medios y los fans pueden influir en sus vidas personales. Es una historia llena de emociones, especulaciones y debates que nos invitan a reflexionar sobre el manejo de la privacidad y el respeto hacia los DMUS. Y ahora mi gente, con esto llegamos al final de nuestro análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una visión superíndice 3N completa de este embrollo.
Recuerden que mi intención superíndice 3N no es juzgar a nadie, sino simplemente informarles y compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por la Faru, Dula Turca. Quiero agradecerles nuevamente por su apoyo y por su participación superíndice 3N. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un abrazo gigante y muchos besitos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es bueno pero con respeto. Ciao, ciao.